conectarme, pero ya estoy aquí, disculpe. Gloria, ok, vamos a ver, Gloria, por tu asistencia del día de hoy, dime, Gloria, dame el nombre comercial de la nalbufina. ¿De qué, perdón? Es que veo que se está trabando. Nombre comercial de la nalbufina. ¿Nalbufín, me parece? Nalbufín, no, ok. ¿Sí? Nombre comercial de la nalbufina. A ver, José Eduardo Nicolás. De corridito todo, rápido. Te voy preguntando y vas respondiendo, José Eduardo Nicolás. Nombre comercial de la nalbufina. Analfin. Ok. Presentación. Analfin. Presentación puede ser en... No, Analfin no es de la... te estoy preguntando de la nalbufina. Permítanme un momento, ya les hago la campana. Okay. Hola, me salvó la campana, no sé que me marcaron. ¿Con quién me quedé? Con Giancarlo, ¿no? Giancarlo Ramírez. Giancarlo. ¿Me escuchas? Ok. Nombre comercial de la nalbufina. No me acuerdo. Bufigen. Bufigen, presentación. Bufigen. Rápido, presentación. Solución inyectable, ¿no? ¿De cuántos miligramos y mililitros? Rápido. Ay, no me acuerdo. Rápido. No me acuerdo. ¿Quién me lo dice rápido todo lo que le vaya yo preguntando? Es una ámpula de 10 miligramos por 1 mililitro. Okay. Puede ser vía intravenosa, intramuscular, subcutánea y epidural. Ok, ahí quédate, Martín. Entonces tenemos nalbufina, ¿sale? Tenemos ahí, nombre comercial es Bufigen. Ámpulas, tenemos ámpulas de 10 miligramos en 1 mililitro, ¿sale? Miguel Ángel Hernández Ramírez. Miguel Ángel, rápido. Sí, doc. Ok, tenemos ahí ya al Bufigen. ¿Qué le digo? ¿A qué familia es el Bufigen? ¿Qué familia pertenece al Bufigen? ¿Puedes repetir? ¿A qué familia pertenece? ¿A qué familia pertenece? ¿Sí me escucha? No lo escucho. Sí. ¿A qué familia pertenece? Doc. Ahora resulta que ya nadie me escucha. Es agonista-antagonista. A ver, Damaris, agonista-antagonista. Agoniza los... Bueno, ¿Cómo? Agoniza los receptores kappa y bloquea los receptores mi. Ok, dime la clasificación de los opioides completa. Agonistas puros, agonistas parciales, agonistas antagonistas y antagonistas. Ok, muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los opioides? Rápido. Va a actuar sobre los receptores de los ¿cómo se llaman? De los opioides endógenos y va
lo que hace en sí es aumentar el umbral al dolor. ¿Cómo lo logra? Abriendo receptores, canales de potasio y cerrando los canales de calcio. Ok, perfecto. ¿Cuáles son los mecanismos, los efectos adversos de los opioides? Sobre todo la depresión respiratoria. ¿Qué otros efectos adversos puedes tener? En el sistema gastrointestinal, el sistema cardíaco, Uh-huh. puede reducir el gasto cardíaco, puede aumentar la hipertensión, bueno, puede crear hipertensión arterial. ¿Qué más? Ya no recuerdo. Oh, ahora sí me fallaron, ¿eh? El otro grupo de volada me contestó, Diana me contestó todo de volada y salvó al resto de sus compañeros. Iván Sánchez. Iván, Aquí estoy, presente. ¿ya has listo? Escucha. Creo. Órale, va, rápido. Todo lo que te vaya preguntando rápido, ¿va? Concreto. A ver, Nombre comercial de la nalbufina. de la nalbufina es, espérame. Es el Bufigen. Bufigen, presentación. Presentación la encontramos en ámpulas y me parece que también tableta, creo. No, ámpulas. Ámpulas. ¿De cuánto? De 1 No. mililitro. ¿Cuántos miligramos? En adultos me parece que de 10 miligramos por cada 70 kilos. Niños. En niños es de 0.2. ¿Por cuánto? 0.2 miligramos por kilogramo de peso en cada 6 horas. Cada 6 horas. Ok. ¿Qué vamos a ver? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Vamos a ver. José Eric Barrientos. José Eric. Mande. ¿Listo? No está muy estable. ¿Listo? Ahora topen. Todo el mundo tiene la conexión inestable en este momento. Es que es infinito. Rápido. Lo que te vaya preguntando rápido. Sin titular y sin... No, ya estoy nervioso. ¿Ah? Rápido. Ahora me ¿Vale? puse nervioso. Clasificación de los opioides. ¿Mande? Clasificación de opioides. Clasificación, rápido. Rápido. ¿Los opioides? Es que no. Es agonistas puros, agonistas parciales, agonistas, antagonistas y antagonistas puros. Ok, Ángel Jacobo. Ángel Dígame, Jacobo. Mecanismo de acción de los fármacos opioides. Los fármacos opioides actúan a través, inhibiendo la vía ascendente del dolor. Eso lo logra inhibiendo o estimulando los receptores mu, kappa y... se me olvidó el otro. Delta. Y bueno, exacto. Y ya, ¿cómo se llama? También... Y ya esto provoca una reacción a través de una proteína GI, que lo que hace es que va a cerrar los canales de calcio y va a abrir canales de potasio, lo que va a provocar una hiperpolarización de la célula, lo cual va a bajar su potencial de su capacidad de responder a estímulos. Ok. Dime de los opioides, dónde se absorben, dónde se metabolizan, dónde se eliminan. Bueno, pues básicamente se pueden absorber, ahí tenemos diferentes presentaciones, los que se absorben por vía oral, se absorben en la mucosa, ahí, ¿cómo se llama? Pues básicamente se distribuyen a través de las proteínas, se unen a proteínas plasmáticas en diferentes porcentajes, por lo general son del 60 al 90%,
Y dependiendo de su lipofilidad, de ese término, ya se metabolizan por hígado y por último se excretan por... Bueno, si se metabolizan por hígado, se pueden excretar por dos formas, que puede ser por las heces, por la vía biliar o por vía renal. Ok, muy bien. Ya por último, Francisco Javier Rojas, ¿quién es? Sí, doctor. Ok, Francisco. Necesito que me recetes nalbufina, ¿sale? Para un niño que pesa 18 kilos. Quiero que me des completo la receta y lo que le va a tocar. ¿Sale? Nalbufina para un niño de 18 kilos. Ajá, exactamente. Háganlo todos a la par. Lo voy a hacer yo también para acá. Ok. ¿Ya? ¿Cuál era la dosis, doctor? Oh, pues se supone que tú te la tienes que saber. 0.2 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas. Exactamente, ahí lo tienes, Francisco, rápido. ¿Cuánto le toca a ese niño? Serían 3.6 miligramos cada 6 horas. Recétamelo. Ah, ok. Recétamelo. ¿Cuánto le voy a dar a ese niño? Bueno, sería primero nalbufina, de ahí seguiría el nombre, bueno, sería la denominación genérica. La denominación disculpe. ¿Nombre comercial? Serían nalbufina, nalbufina entre paréntesis bufigen vía intramuscular, ¿no? Sería 0.36. Presentación. Así no se receta. ¿Cómo va? Presentación. Después. Nalbufina, bufigen. ¿Cuál es la presentación? ¿Dieta? ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Cómo vas a recetar? Dale, Francisco, vas lento. Ya Ángel y Gloria, los dos ya participaron. Dale, Francisco. Yasmín. Dime, Yasmín. Bueno, primero ponemos el nombre del medicamento, clorhidrato de nalbufina, entre paréntesis bufigen, una ámpula de 10 miligramos sobre 1 mililitro, puede ser vía subcutánea, y aplicamos 0.36 mililitros cada 6 horas. Perfecto, Yasmín, muy bien. ¿Te puedo seguir preguntando a ver si es cierto? Ya contesté bonito. ¿A qué familia pertenece la nalbufina? ¿Cómo, perdón? ¿A qué familia pertenece la nalbufina? Agonistas, antagonistas. Creo. ¿Por qué es un agonista antagonista? Porque, bloquea los receptores Mu y es agonista a los kappa, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles van a ser sus efectos terapéuticos? Pues tenemos una analgesia débil, ¿sí es? Okay. Así es. Y evita el efecto adverso más común, que es una depresión respiratoria, ¿no? Exactamente, muy bien, Yasmín. Pónganse a estudiar, porque tienen examen y se los voy a hacer oral como ahorita, uno por uno. Yo no los voy a hacer por cuestionario, porque sé que estoy viendo que no estudian. ¿Sale? A ver, Brenda, a ver si es cierto. ¿Te pregunto? A ver si es cierto que estás bien. Escucha. No, doctor, yo participé en la anterior clase. Ok. Oh, los pongo nerviosos si estamos a vía electrónica. ¿Cuál les voy a poner nerviosos? Me van a hacer como Miguel. ¿Qué? No lo escucho. Se corta el internet. Ni para que se pongan nerviosos.
Vamos a empezar con los AINES, ¿sale? Vamos a empezar con los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, ¿sale? Entonces, vamos a ver que más o menos en los años 460 a 377 antes de Cristo, Hipócrates usó por primera vez la corteza del sauce y describió los signos de inflamación. Edmund Stone en el siglo XVIII en Inglaterra los utilizó y concluyó los buenos resultados obtenidos con la corteza del sauce para curar enfermedades. El ingrediente activo de la corteza del tronco del sauce es un glucosámido amargo llamado salicina, aislado en 1829 por Leroux. Por hidrólisis, la salicina libera glucosa y el alcohol salicílico que se convierte en ácido salicílico o salicilato, lo que hablamos como el primer AINES que obtuvimos, el ácido acetil salicílico. Los AINES son medicamentos, son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, ese es su significado. Son utilizados para tratar inflamación, dolor y fiebre. ¿Qué quiere decir? Son antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Son utilizados medicamentos para hiperuricemia o para gota, ¿vale? Son sustancias químicamente heterogéneas y actúan mediante la inhibición de prostaglandinas conocidas como las ciclooxigenasas o las COX. Hay dos formas de ciclooxigenasas, que es la COX-1 y la COX-2. Les pregunto a ustedes, ¿estas COX de quién son producto? De las células cebadas. Ácido araquidónico, ¿no? ¿Y el ácido araquidónico de dónde, Brenda? De la membrana. ¿De qué, perdón? De la membrana de la celular y es producido por las fosfolipasadas. Exactamente. Entonces, generalmente cuando tenemos un daño tisular, ¿sale? Cuando tenemos un daño a nivel del tejido, pues normalmente va a responder la membrana celular, pacto a la fosfolipasa y de ahí vamos a entender la producción de ácido araquidónico y de ahí el producto de la COX-1 y la COX-2. Se piensa que la COX-2 es mediadora de gran parte de las acciones antipiréticas, analgésicas y antiinflamatorias, ¿sale? ¿Por qué? Porque van a producir prostanoides o prostaciclinas, prostaglandinas y tromboxanos. ¿Cuál es la importancia de las COX? Pues estas nos van a, de los inhibidores de la COX, bueno, que van a darnos unos efectos terapéuticos. Van a inhibir la enzima de la COX-2, principalmente los ácidos grasos. Y esto va a poder, por ende, pues la inhibición de síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, ¿vale? Favoreciendo, pues, todo el descenso de la inflamación. Vamos a tener que tiene diferentes isoformas. Tenemos la COX-1, la COX-2, la COX-3 y formas catalíticas. La COX-1 es una enzima constitutiva que participa en la síntesis de prostaglandinas. Mayoría de tejidos, incluso plaquetas sanguíneas. O sea, son sustancias de protección, principalmente a nivel de la mucosa gástrica, lo que van a dar un mantenimiento al organismo, una buena función, mantenimiento al organismo, protección, ¿sale? La COX-2 va a ser la enzima clave en la biosíntesis de prostanoides, prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, y van a estar inducidas principalmente por células inflamatorias, que van a ser la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, normalmente estas enzimas van a ser producidas ante el daño de un tejido, como respuesta para su protección y para su recuperación o su regeneración de ese tejido, ¿sale? Por lo tanto, cuando yo ocupo medicamentos que inhiban la producción de esta COX, pues bueno, de primera instancia, pues nos van a ayudar a disminuir la inflamación, disminuir el dolor, disminuir fiebre, que es provocado por un proceso inflamatorio, ¿sale? Pero también al mismo tiempo, pues puedo lograr inhibir a la COX-1, que va a ser la protección de la mucosa gástrica. Por lo tanto, uno de los principales efectos adversos que vamos a tener con los AINES, pues son alteraciones a nivel de la mucosa gástrica, principalmente enfermedad acidopéptica, úlcera, ¿sale? Hemorragia, sangrado o hasta perforación por úlceras, ¿sale? Vamos a hablar un poquito de la inflamación, ¿sale? Para que entendamos qué es lo que sucede y qué es lo que nos van a ayudar los medicamentos. Vamos a entender que la inflamación es el conjunto de respuesta de tejidos vivos frente a una agresión física o infecciosa, por lo que en la sangre y en el tejido conjuntivo hay una serie de cambios. Va a depender de dónde se localiza, si se aísla o es generalizado, ¿sale? Vamos a tratar de eliminar al agente extraño y reparar el daño tisular. Entonces vamos a tener que este estímulo puede ser un estímulo físico, un estímulo químico, un estímulo traumático. Y va a tener diferentes fases, que es la fase de iniciación, de consolidación y resolución, ¿vale? Si no hay una resolución, ocasiona que sea una inflamación crónica y promueva el daño tisular permanente.
vamos a tener que esta inflamación puede ser crónica o aguda, y aguda puede ser local o sistémica. ¿Quiénes son los mediadores de la inflamación? ¿Vale? Vamos a tener que son una serie de moléculas producidas directa o indirectamente por células participantes, o se derivan de otros factores humorales. Y vamos a tener, efectivamente, interleucina también. Vamos a tener primarios y secundarios. Primarios porque son de origen celular o humoral, como es la histamina, la bradicimina, las quimicinas, la fibrina, el complemento y algunas enzimas. Secundario es que su producción inicia una vez que ha comenzado el proceso inflamatorio y es de origen celular. Y vamos a tener que entra la serotonina y los ecosanoides o las prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos. ¿Vale? Entonces, los primarios es los que llegan al punto para generar algunos cambios. ¿Sale? Y los secundarios, porque una vez que se da el proceso inflamatorio, es cuando entran las prostaglandinas. Esto es importante, ¿por qué? Pues normalmente ante un proceso inflamatorio no necesariamente siempre hay que tomar algún analgésico. Nuestro cuerpo va a responder a esa inflamación y como cuando tenemos un dolor, los opioides endógenos actúan y nos quitan el dolor. Aquí también, este proceso de inflamación puede ser reparada y reconstituida en un solo momento sin necesidad de dar un tratamiento para disminuir esa inflamación. Cuando esa inflamación persiste o los efectos son muy marcados, entonces es cuando necesitamos que entren algunos fármacos. Primero, en una inflamación aguda o local, esto ocurre en la microcirculación. Estamos hablando que es en algún punto. Puede ser que pongamos un pinchazo, agarré yo una puerta y me machuqué el dedo. Estamos hablando que me duele únicamente mi dedo gordo, porque me lo machuqué, y tengo un proceso local, ¿sale? Ocurre en la microcirculación y se caracteriza por el paso de proteínas plasmáticas y leucocitos de la sangre de los tejidos. Está regulado por sustancias que actúan sobre el área infectada o lesionada, y estas sustancias son secretadas por mastocitos, basófilos, plaquetas, células fagocíticas y células endoteliales. ¿Y cuáles van a ser las fases de esa inflamación aguda local? Primero, quimiotaxis, aumento del diámetro vascular, aumento de la permeabilidad vascular, estimulación y rodamiento celular, estimulación de la vía intrínseca de la coagulación y diapéresis celular. Entonces empieza desde que nos genera atracción de células. Yo tengo un proceso, decíamos, ahí me apachurré el dedo gordo con la puerta del carro, ¿no? Tengo un estímulo de un daño tisular a partir de la microcirculación. Quimiotaxis, ¿a qué me refiero? ¿Qué va a pasar en quimiotaxis? Atracción de las células hacia el lugar de la lesión. Exactamente, entonces vamos a tener que empezar primero todas nuestras células. ¿Y cuáles son las células primeras que aparecen? ¿Alguien sabe? ¿O son las principales metichonas que llegan primero? ¿Macrófagos? ¿Perdón, Ángeles? ¿Neutrófilos? Bueno, entran neutrófilos, macrófagos, pero células cebadas, ¿no? Son las principales que van a entrar ahí. Y entonces, estos van a generar la atracción de células al sitio donde hay un daño. Entonces, vamos a tener que llegan mayor cantidad de células. Entonces, la quimiotaxis es una atracción entre célula y célula, donde llegan y se acumulan las células en el sitio dañado. Estas células tisulares son las primeras en llegar, en ser activadas y promover la inflamación. ¿Cuáles van a ser? Células cebadas, fibroblastos y queratinocitos, ¿sale? Inicialmente se causan neutrófilos y ya después entran monocitos y fagocitos. Así sí entran todos los que me habían mencionado, pero los primeros en aparecer son las células cebadas, ¿sale? Después ya entran los neutrófilos y después los monocitos, fagocitos, ¿sale? Entre las acciones quimioatrayentes son las siguientes y a su vez van a actuar sobre las áreas lesionadas. ¿Qué va a hacer? La producción de interleucina, histamina, leucotrienos, o sea, ya empieza la producción local de prostaglandinas, les está dando todo el proceso de inflamación. Entonces, lo primero es que al sitio dañado llegan células y estas células empiezan a liberar sustancias. ¿Qué es lo que sucede? Va a aumentar el diámetro vascular. El vaso sanguíneo va a aumentar su calibre. ¿Por qué está inducido esto? Pues por las sustancias que están produciendo las células. La histamina, la bradicimina, los ecosanoides, las tritazas, sale todo eso. Están secretadas por los primeros y por los segundos, por los mastocitos, los basófilos y las células endoteliales. Estos van a provocar un aumento del flujo sanguíneo hacia el área inflamada, lo que va a generar calor y rubor, o sea, aumento de temperatura y aumento de la coloración. Entonces,
tenemos ahí porque van a ser datos clínicos de la inflamación. Entonces, yo de primera instancia atraigo células al sitio dañado. Ya traje las células y produzco sustancias. Estas sustancias van a provocar de primera instancia un aumento del flujo sanguíneo hacia el sitio afectado, generando un aumento de la temperatura y un aumento de la coloración. Este aumento de vascularidad pues nos va a generar que haya un aumento en la permeabilidad vascular. La dilatación capilar permite el paso de proteínas plasmáticas y entonces estas proteínas van a generar agua. Ya le van a jalar agua hacia el tercer espacio y entonces si se acumula van a provocar edema o tumor, se nos hincha, ¿no? Se nos pone gordito. ¿Por qué? Porque empieza a haber paso del líquido al tercer espacio, ¿vale? Generalmente, pues esta distensión, aquí es distensión, o sea, este elongamiento de los tejidos, pues nos va a generar que haya una activación pues, de las terminaciones libres para el dolor, ¿sale? Activando pues nuestra vía para el dolor. Y entonces las manifestaciones clínicas vamos a tener que hay calor, rubor, edema y dolor, ¿sale? Entonces primero, acercamiento de células, estas células van a producir sustancias, ya vimos ahí, principalmente los eicosanoides, la histamina, la leucina, estos van a generar que el vaso sanguíneo aumente porque va a llegar mayor cantidad de sangre, favoreciendo un aumento de la temperatura y un aumento del color. Este aumento de la dilatación va a favorecer que las proteínas salgan y jalen líquido, generando edema. Y esta distensión del tejido va a activar las terminaciones libres para el dolor, provocando pues que se estimule la presencia de dolor. ¿Sale? Una vez que aquí ya tenemos, ya ha sido todo este proceso, ya tengo inflamación, ya tengo dolor, entonces ya tenemos ahí que algo está pasando. Si esto persiste, entonces entramos a la etapa de adherencia y rodamiento celular. Los neutrófilos y los monocitos se unirán a células endoteliales a través de selectinas. Los leucocitos se desplazarán sobre las vénulas postcapilares por rodamiento. La interleucina 8 se adhiere a la superficie de los leucocitos en rodamiento y expresan selectivas. La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral interactúan en el endotelio para que se una con las integrinas de los leucocitos y se desprenda la selectina. Por lo tanto, se estimula la vía intrínseca de la coagulación. El proceso culmina con la formación de fibrina y un estado procoagulante, lo que impedirá la diseminación de gérmenes a la sangre. O sea, empezamos con el proceso de reparación tisular. Se empieza a reparar el tejido. ¿Vale? La diapédesis celular. Los leucocitos pasan al foco infeccioso o tejido lesionado por diapédesis. Los neutrófilos se extienden por pseudópodos, pasan entre las células endoteliales mediante poros de fenestración, llegan al foco lesionado por quimiosinas, y si fue este proceso, pues ya no se volverá crónico, se limita el daño y el tejido es reparado y acaba el proceso. Y solamente fue un proceso de inflamación local y aguda, rápido. Yo me pincho el dedo con una aguja, de repente le veo y tengo ahí rojito alrededor y me duele y está un poquito inflamado. Pero a lo mejor no tomo analgésico. A lo mejor pasa un día o pasan unas horas y la inflamación baja y de repente ya veo que ya eso costrita y de repente ya no me molesta ni nada. Se cura solo, sin necesidad de algún analgésico. El problema es cuando esto persiste, ¿sale? Si esto persiste, pues podemos tener que sea una inflamación crónica o podemos tener una inflamación aguda sistémica. Ya no es localizada, ya no es, ahora es hacer en todo el cuerpo. Dice, cuando las citocinas se liberan en grandes cantidades, actúan sobre varios órganos y originan una reacción sistémica. Por ejemplo, yo tengo a lo mejor un aborto séptico, ¿no? Tengo un proceso infeccioso localizado al útero. Si yo detengo el proceso en esa área, pues se vuelve un proceso inflamatorio local, nada más a nivel del útero, ¿sale? Pero si por alguna situación yo no hago ninguna corrección, pues estas sustancias se van a liberar a todo el cuerpo y entonces genera una sepsis, algo generalizado a nivel de todo el organismo. ¿Cuáles van a ser las etapas de esta inflamación aguda sistémica? La síntesis de proteínas de fase aguda, cambios endocrinos, aumento del catabolismo de las grasas y proteínas, aumento de los leucocitos o leucocitosis y fiebre. Por eso, normalmente cuando yo tengo un proceso infeccioso y hay fiebre, es que estamos hablando que es un proceso infeccioso sistémico, generalizado. Algo no anda tan bien, ya no es local. La síntesis de proteínas en fase aguda. El hígado sintetiza factores que modulan el fenómeno inflamatorio.
mediado por la interleucina 6. Y entonces empieza a liberar proteína C reactiva, lectina, amplio de serica, complemento, alfa 2, alfa 1, aptoglobina, ¿sale? Son sustancias que van a empezarse a liberar para tratar de controlar el proceso inflamatorio. Por lo tanto, también estas proteínas presentes o elevadas nos habla de una inflamación sistémica. Ustedes van a ver que la proteína C reactiva es uno de los parámetros más utilizados dentro del diagnóstico de sepsis. ¿Por qué? Porque estamos viendo que está generando un proceso de reparación. Cambios endocrinos. Va a haber un aumento en la secreción de hormonas tiroideas, de glucagón, de catecolaminas, de hormona adenocorticotrópica y de cortisol, ¿vale? Estas hormonas se empiezan a incrementar, favoreciendo, por ejemplo, las hormonas tiroideas van a alterar el metabolismo, cortisol, la presencia de estrés y efectos pues, a nivel del sistema sistémico, del sistema nervioso. El aumento del catabolismo de las grasas, el factor de necrosis tumoral, moviliza aminoácidos del músculo para que puedan ser utilizados por el hígado, lo que nos va a generar pérdida de peso. Si el problema infeccioso o el proceso inflamatorio continúa, pues se va a producir caquexia y de pronto el paciente lo ves que ¡pum!, empieza a bajar de peso. Lo vemos ahorita, por ejemplo, los pacientes que estuvieron en COVID, pacientes que eran muy gorditos y salen del proceso de recuperación, están chupados. ¿Qué pasó, Ángel? Dime. Doc, ¿ese es el mismo mecanismo que utilizan los pacientes que tienen procesos oncológicos? Sí, que de momento empiezan a bajar. Efectivamente, vamos a tener que un proceso oncológico también es un proceso inflamatorio sistémico. Hay una célula tumoral que está generando una inflamación crónica, dando el proceso de que bajan de peso, ¿sale? Leucocitos. El número de leucocitos circulantes aumenta por la producción de interleucina 3 y están producidos principalmente por la médula ósea del hueso, ¿sale? Y esto es importante. ¿Alguien sabe cuáles son los niveles normales de leucocitos en una persona sana? Máximo 10,000 por 10,000 unidades por mililitro o centímetro cúbico, y mínimo son 3,500, 4,500 dependiendo del laboratorio que maneje usted. Lo ideal es que sean por arriba de 4,500. Incluso se menciona que 6,000 sería lo ideal, ¿no? Pero sí, efectivamente, por debajo de 4,000 ya es leucopenia, ¿no? Pues vamos a tener que lo ideal es que vaya entre 4,000 a 10,000 leucocitos, ¿sale? Es lo normal. Cuando estos se elevan, por ejemplo, arriba de 10,000, 11,000, 12,000, estamos hablando que ya hay un proceso generalizado, una inflamación sistémica. Ya algo está pasando. ¿Estos parámetros pueden variar? Sí. Por ejemplo, en el proceso de embarazo, en forma fisiológica, los leucocitos aumentan al final del embarazo y podemos encontrar que 12,000 leucos es normal. Y en el proceso de trabajo de parto, después de que una paciente tuvo un bebé, estos leucocitos pueden aumentar hasta 16,000. Dicen normal. Y considerar una infección solamente por arriba de 16,000 por el proceso del trauma, del proceso inflamatorio, del trauma obstétrico, ¿sale? Todo el proceso de dilatación, borramiento genera una inflamación constante por elevación de prostaglandinas. Entonces eso va a generar que en forma fisiológica los leucocitos aumenten y que no se considere como algo patológico, ¿vale? Pero entonces hay que tener en cuenta que cuando los leucocitos aumentan, nos está hablando de una inflamación sistémica y entonces es donde tenemos que tener cuidado. La fiebre. El aumento del catabolismo de las grasas, las citocinas inflamatorias y los productos celulares inducen por vía del hipotálamo un aumento de la temperatura corporal. Y entonces decíamos ahí, también el que haya fiebre nos habla de un proceso infeccioso ya sistémico. Ya no está localizado, ya está hablando en todo nuestro cuerpo, ya hay varios órganos que están afectados. Pues cuando hay fiebre es porque algo está sucediendo. Una vez que pasa todo este proceso, la inflamación disminuye, ¿sale? El TGF-beta promueve la cicatrización, induce la angiogénesis, activa fibroblastos, aumenta la producción de colágeno y fibrina y termina la reparación del tejido. Entonces la inflamación baja, la fiebre baja y el tejido se recupera, ¿vale? Cuando esto no sucede, pues entonces estamos a un proceso de una inflamación crónica. Cuando la inflamación se mantiene durante un tiempo prolongado, semanas o incluso hasta meses, se habla de inflamación crónica, en la que coexiste el daño tisular y los intentos de reparación en diversas combinaciones. Ya habíamos hablado todo el proceso de reparación que tiene que seguir para que recupere local y luego para que recupere sistémico. Pero puede producirse por mantenimiento de la inflamación aguda, si no se resuelve la causa. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, efectos inmunológicos, que el mismo cuerpo esté atacando constantemente al tejido, ¿vale? O bien empezar de manera progresiva y poco evidente, sin las manifestaciones de una inflamación aguda, y generalmente este es responsable del daño tisular en algunas enfermedades más relevantes como es artritis reumatoide,
aterosclerosis, tuberculosis o fibrosis pulmonar. Se hace un daño del tejido de manera crónica. También es importante en el desarrollo del cáncer, lo que preguntaba Jacob, o enfermedades degenerativas como el Alzheimer, donde hay un daño constante a nivel de la corteza cerebral. ¿Vale? Entonces, se hace un proceso crónico. La artritis o los problemas articulares, también, por ejemplo, los problemas articulares propios de la edad, como la osteoartrosis, son procesos degenerativos por el paso del tiempo de la edad. Pues las enfermedades inmunológicas pues, nos generan problemas de inflamación crónica. Por eso, vamos a ver que ahí dentro de los procesos inmunológicos, lo que más se utiliza son los corticosteroides. Pues el dolor, pues ya habíamos dicho ahí, el dolor pues va a estar producido. Los receptores son terminaciones libres del dolor y entonces nos van a generar pues, lo que ya habíamos visto, actúan sobre la neurona de primer orden, segundo orden, se va a estar en la neurona de tercer orden y se da todo lo que es el proceso de la vía de dolor. ¿Vale? Ya sabíamos que estos nociceptores pues los vamos a encontrar en piel, vísceras, vaso sanguíneo, músculo, tejido conectivo, periósteo y meninge. Entonces, esta activación del proceso de inflamación pues, nos va a generar, ya vimos ahí, la distensión, va a generar que se activen estos nociceptores y pues nos activen la vía del dolor. De primera instancia, pues van a entrar nuestros opioides endógenos, ¿no? Para tratar de calmar el dolor. Pero no, en algunas situaciones tenemos que poner analgésicos. La fiebre, en el hipotálamo regula el punto de equilibrio en el que se mantiene la temperatura corporal. Cuando hay fiebre, pues significa que es la infección resultado de un daño vegetativo. Fiebre, ya estamos hablando de una inflamación sistémica. Si hay fiebre, algo está pasando, ¿sí? Más cuando les lleguen niños o cuando les llegue... es que tuve fiebre de la nada. Algo tenemos. La mayoría de las veces podemos encontrar, es que no tengo ningún síntoma. Vean infecciones de vías urinarias. Esas son las más silenciosas. Puedes tener una pielonefritis y a lo mejor el paciente no te refiere tanta sintomatología, pero la fiebre es un punto que te habla de que hay un proceso sistémico. Puede ser por rechazo a un injerto, inflamación o malignidad, lo que habíamos dicho, tumoraciones o cáncer. Entonces, en la fase inicial hay liberación de ceramina en las neuronas, en el área preóptica, en el hipotálamo anterior. En la segunda fase hay una inducción coordinada de la COX-2 y la formación de prostaciclinas. ¿Sale? Acuérdense. Las prostaciclinas cruzan la barrera metacefálica y actúan sobre los receptores EP3 y las neuronas EP1 termosensibles. Entonces, la COX-2 nos produce prostaciclinas, prostaglandinas y tromboxanos. Entonces van a generar o van a alterar procesos tanto a nivel de la temperatura como a nivel de la inflamación y como también alteraciones a nivel de la coagulación. ¿Ok? Entonces, esto es en general el proceso de la inflamación. Una inflamación local, una inflamación sistémica, una aguda y una crónica. ¿Vale? Vamos a entrar a los AINES como tal. La clasificación de los AINES hay muchas. Tenemos por estructura química, por vida media plasmática, por efecto analgésico. La que me interesa a mí, que es la que se van a aprender y que mañana les voy a preguntar, es por su estructura química. ¿Cuál es esa? Clasificación de los AINES por su estructura química. ¿Cómo se van a clasificar? Salicilatos, triazolonas, indolacéticos, arilacéticos, arilpropiónicos, oxicams y análogos, fenamatos e inhibidores selectivos de la COX-2. ¿Cuáles vamos a encontrar? Vean lo que nos dice nuestro temario. Salicilatos, el más representativo, ácido acetilsalicílico. Triazolonas, fenilbutazona, casi no está en nuestro temario, pero hay que saberlo. Indolacéticos, la indometacina. Arilacéticos, diclofenaco, aquí también entra el ketorolaco, si no me recuerdo. Arilpropiónicos, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, son los que vamos a ver. Los oxicams y análogos, piroxicam y meloxicam, que son los que vamos a ver. Fenamatos, el ácido mefenámico, no lo vamos a ver, pero este medicamento, por ejemplo, el ácido mefenámico, es uno de los mejores analgésicos que ocupamos para dismenorreas en adolescentes. A lo mejor ustedes lo han usado, es el Postan 500, que es un nombre comercial, que es el ácido mefenámico, y nos ayuda mucho para dismenorreas. Y los inhibidores selectivos de la COX-2, como el celecoxib o el heterocoxib, ¿sale? Son de los que más utilizamos. Entonces, tomen el screenshot. Los paraminofenoles, aquí también entran, pero esta es la principal por su estructura química, ¿sale? Vamos a tener que también se clasifican por su vida media plasmática, que puede ser vida media corta o vida media larga. Vida media corta, menos de 6 horas, o vida media larga, más de 12 horas.
También, pues bueno, tenemos otros por su vida media, menores de 5 horas, de 5 a 15 horas o mayores de 15 horas. Analgésicos por su potencia antiinflamatoria, analgésicos pero insignificantemente antiinflamatorios, analgésicos y antiinflamatorios moderados, analgésicos y antiinflamatorios potentes. Y por su acción sobre las enzimas CLOX, como son inhibidores no selectivos e inhibidores selectivos. ¿Cuál nos interesa? Por su estructura química, ¿sale? Vamos a tener, es la que nos vamos a aprender. Y el mecanismo de acción, en base a lo que vimos, está bien simple. ¿Quién me dice cuál es el mecanismo de acción de los AINES? Brenda Marisol. Tú que dices que sí. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Brenda Marisol. Brenda. Sí, inhiben la COX 1 y 2. Jeje. ¿No? Sí. Bien, este es el punto, a lo mejor, de lo que vemos de la proceso de la inflamación. Generalmente vamos a tener que los fosfolípidos en la membrana celular entran a nuestra enzima, que es la fosfolipasa, y da formación al ácido araquidónico. El ácido araquidónico da formación a lo que es la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. La ciclooxigenasa, pues ya lo que habíamos dicho, principalmente lo que es la COX-1 y la COX-2. La COX-2 va a dar origen a las prostaglandinas, a las prostaciclinas y a los tromboxanos, dándonos todo el proceso de inflamación, ¿no? Entonces, ¿cómo van a actuar los AINES? Pues inhibiendo principalmente a la ciclooxigenasa, la formación de ciclooxigenasa, y entonces, por lo tanto, pues vamos a tener la inhibición de la producción de prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, ¿sale? Los corticosteroides, estos van a actuar desde la fosfolipasa, ¿sale? Entonces, por lo tanto, no se produce ácido araquidónico, y la inflamación, pues es más, se reduce más rápidamente y de una manera sistémica más rápida, ¿no? ¿Ok? Nos vamos a quedar ahí, continuamos el día de mañana, ya con complementar, para que ya, ¿no nos puedes subir las clases? No se los voy a subir, para que estudien. Hoy me hicieron enojar, como que nadie sabía. Luego eso de, se me va el internet, eso dice, ahora sí se viene.